La pronunciación es considerada por muchos la parte más difícil de hablar inglés. Pero ¿por qué es esto? En el capítulo del día de hoy hablaremos de la fonética y el acento, los dos elementos más importantes a la hora de considerar nuestra pronunciación en este idioma. Así es que comencemos con la fonética, la cual es la rama de la lingüística dedicada al estudio de los sonidos de un idioma. Es decir, la ciencia detrás de. Es muy importante tomar en cuenta como primer punto de partida la referencia de el alfabeto fonético internacional. Este básicamente es un glosario, es un alfabeto que no solamente se caracteriza por tener símbolos que por cierto probablemente ya los has visto en el pasado y se te hacen sumamente raros y marcianos, pero que nos ayudan a entender un estándar acerca de la pronunciación de un sonido particular en inglés. También es muy importante entender que para pronunciar dicho sonido tenemos que utilizar una técnica correcta. ¿Y con técnica a qué me refiero con eso? Bueno, vamos a tomar una analogía. Probablemente en la escuela primaria te tocó aprender a tocar algún instrumento musical. En mi caso fue la flauta dulce, donde lo único que tienes que hacer es tapar con tus deditos los agujeritos para marcar distintas notas. Un ejemplo muy sencillo es la nota La, donde tienes que tapar 2 agujeritos al principio de la flauta. Si quieres marcar la nota Sol, tienen que hacer 3 agujeritos y así todas las combinaciones. Esta técnica tiene que ser precisa, porque si no lo haces bien, o sea, no tapas bien los agujeritos, no les soplas adecuadamente, se va a escuchar mal. La flauta va a producir un sonido que no es armonioso. Y básicamente es la misma idea con nuestra pronunciación, ya que hay que recordar que cuando nosotros expulsamos el aire de nuestros pulmones, atraviesa faringe, laringe, tráquea y todo lo que involucra nuestros labios, la punta de la lengua, etc., se modula el aire para que podamos producir cierto sonido. Si no lo hacemos de la manera precisa, entonces el sonido que produzcamos definitivamente no va a ser el mismo que estamos deseando obtener en inglés. Y esto claro que se puede trabajar. Se puede trabajar desde un marco teórico y a partir de ahí, con base al alfabeto fonético internacional, en que nos vayamos acostumbrando al idioma. Es muy importante en esta parte considerar que la pronunciación es más un aspecto físico que un aspecto teórico. Es como querer correr un maratón de 50 kilómetros cuando ni siquiera estamos acostumbrados a caminar. Así es la pronunciación en inglés. Tenemos que aprender a gesticular de la manera correcta. Por eso no te debes sentir mal en absoluto si en un principio te cuesta más trabajo que a los demás. Una vez que ya cubrimos entonces la parte teórica, la parte científica, también tenemos que considerar la parte musical. En esta vamos a hablar de el acento. El acento lo podemos considerar como la combinación de 3 elementos que son el ritmo, la melodía y el estrés. Cada uno tiene sus peculiaridades y podríamos entenderlo más fácilmente como si habláramos de canciones, de melodías, de música. El tonito que tiene una persona al hablar. Y por ejemplo, para nosotros, que nuestra lengua materna es el español, nosotros entendemos básicamente que el español que hablamos es distinto del español de España, del español de Sudamérica, del español de distintas regiones del país. Es entonces donde todos ya podemos hablar un inglés técnicamente perfecto. Pero son esas regiones geográficas y otros elementos sociales y culturales los que determinan ese cantadito en nuestra pronunciación. Y aquí es lo más importante, que ese cantadito es meramente una decisión personal. Si tú quieres tener la pronunciación de un nativo estadounidense, adelante, adelante. Si tú es lo que buscas, perfecto, claro que lo puedes hacer. O si prefieres conservar el acento latino que te caracteriza, adelante, tampoco no tiene nada de malo. De hecho, hay que recordar que la base de aprender una segunda lengua o uno de los objetivos es crear relaciones con personas de todo el mundo. Es crear puentes, no crear divisiones. Así es que ya lo sabes, si quieres mejorar tu pronunciación hay que cubrir los dos aspectos. Por una parte hay que cubrir el aspecto fonético, que es la ciencia detrás de, y por otro lado hay que cubrir la parte de la melodía, donde nos podemos dar la oportunidad de jugar, de divertirnos, de tratar de imitar a quienes más nos guste, y entonces cuando ya tenemos las dos, ahí sí nuestra pronunciación va a ser muchísimo mejor. Muchísimas gracias chicos por haber acompañado este capítulo de El Café Inglés. Les agradezco, mi nombre es Ismael Sereno y nos vemos, escuchamos en el siguiente episodio. Hasta pronto.